tardes con todas y todos. Sean bienvenidos a este espacio del webinar. Hablemos de duelo, la aceptación en situaciones de pérdida. El día de hoy nos acompaña Elena Calvo. Elena, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero compartir un poco sobre ella. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Madrid, con diplomado en acompañamiento al final de la vida por la Fundación La Caixa, Centro de Humanización de la Salud en Logoterapia. Es diplomada en consejería por nuestra casa de estudio. Ha sido asistido en España y en Perú a numerosos cursos y jornadas sobre terminalidad y duelo. En la actualidad, pues, combina la práctica privada con el voluntariado. Es directora del Centro de Escucha de la Parroquia San Felipe. Con anterioridad también ha sido escucha voluntaria en el Centro de Escucha del Hospital de 2 de Mayo. Es animadora de la red de las escuelas de perdón y reconciliación aquí en Perú. Y bueno, estaremos disfrutando con ella durante estos 30 a 40 minutos y habrá otro momento para el bloque de preguntas, de participación, los aportes que ustedes consideren, los aportes que consideren compartir en torno al tema que se va a desarrollar en estos momentos. Elena, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, te dejamos para que puedas dar inicio al webinar. Muchas gracias, Vanessa. Antes de nada, ¿se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Se escucha muy bien. Ya, fenomenal. Gracias, Luis. Bueno, muchas gracias a todas las personas que están presentes para participar en este webinar. Y este agradecimiento es extensivo también a la universidad por escoger nuevamente este tema, ¿no?, dentro de la formación continua, que nuevamente lo ponen como ofrecimiento dentro de los cursos, ¿no?, para estas semanas que siguen. Agradezco personalmente a Vanessa y a todo el equipo que participa para hacer posible estos cursos, ¿no? Mi agradecimiento siempre presente a aquellas personas que he tenido la suerte de acompañar, que es realmente donde yo he aprendido de mi experiencia profesional, personal, como voluntaria, y de los que ellos siempre están presentes en todo momento con mi agradecimiento para ser de alguna manera condescendiente con ellos, ¿no? Soy consciente de que puede haber situaciones personales entre los que estamos participando de duelo y voy a tratar de conducir un poco el tema con el respeto a las creencias de cada uno, ¿no?, o de cada una, y con toda la acogida que merecen, ¿ya? Sin la pandemia quizás no estaríamos presentando este webinar como introducción al curso de acompañamiento en procesos de duelo, pero ya han transcurrido más de 2 años de pandemia y si algo, entre otras cosas, la pandemia nos ha puesto el tema del duelo, de la muerte encima de la mesa, ¿no? Seguimos con esta sensación de pérdidas múltiples en algunos casos. A nivel mundial, en este momento también con el tema de la guerra que presenta cierta preocupación, ¿no? Entonces tenemos como un paraguas en el que llevamos ya un tiempo complicado de pérdidas, ¿no? Y pérdidas pues muchas veces de expectativas, porque la guerra también nos tiene de alguna manera preocupados. Luego el tema se ha convertido casi en un primer momento de la pandemia en un tema de moda, lamentablemente entre comillas, un tema estrella, ¿no?, que todo el mundo hablaba y que incluso a día de hoy pues la sensación de incertidumbre pues también está presente, ¿no? Todos sabemos de duelo porque de una manera u otra todo lo hemos vivido o lo estamos viviendo en carne propia, ¿no? Hay personas que aprenden más sobre ello porque ayudan a otras personas o están dentro de la familia apoyando pues, a alguien con mayor dificultad, ¿no?, en lo que llamamos procesos de duelo. De todas maneras, estamos en duelo porque algo mucho hemos perdido, no solo por muerte de un ser querido, sino porque también ha habido muchos temas de pérdida laboral o de pérdida de tener que salir del país, ¿no? Y aunque no lo sepamos, todos sabemos de pérdidas,
¿no? Luego todos podemos en este webinar participar, incluso en la parte final a modo de coloquio, por si puede ser una opción para también compartir ideas, ¿ya? Voy a proyectarles ahora un video con la presentación. A ver, si me dejas compartir. Ya. Vale, ¿puedo compartir ya? Sí, sí, por supuesto. Ahí. Vemos que, bueno, el curso, que esta sería la tercera edición, es acompañamiento en procesos de duelo. Y este webinar nos vamos a centrar en la aceptación dentro de las situaciones de pérdida, ¿ya? Vamos a hablar de duelo y vamos empezando a hablar del origen de la palabra duelo, la etimología del duelo. La palabra duelo hace referencia a un proceso, que es emocional, es de otras dimensiones, también es un proceso físico, es un proceso cognitivo, que se produce por la pérdida de un ser querido o no querido, porque también hay veces que puede ser que tengamos un vínculo muy cercano y que tengamos una relación que tampoco haya sido de la mejor manera o como nos hubiera gustado, pero que también ha sido producido por una muerte o separación y que tiene, que eso es lo importante, esta pérdida, un significado importante para la persona que lo sufre. El origen de la palabra viene del latín, dolus, que significa dolor, y que viene a su vez del verbo dolere, que significa doler, sufrir, penar, enfrentamiento, ¿ya? Como una segunda acepción. Pero nos vamos a ir también a la RAI, a la Real Academia, a ver qué nos dice, porque todos sabemos hablar de duelo, pero siendo el momento, ¿no?, de definir por dónde vamos a trabajar el concepto duelo, es importante saber lo que nos dice el diccionario, ¿no? Nos da varias acepciones sobre la palabra duelo. Nos da dolor, lástima, aflicción, a un sentimiento, demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se siente por la muerte de alguien, y también una acepción que la vamos a usar bastante en esta tarde, que es combate o pelea entre dos, a consecuencia de un reto o desafío. Puede ser un duelo pues, deportivo, puede ser un duelo pues, de una competición, ¿no? Entonces, pero también la idea de desafío nos va a gustar, ¿ya? Lo vamos a incluir en nuestra presentación. Entonces, el duelo es un proceso natural, adaptativo, natural y adaptativo, que se da a consecuencia de una pérdida significativa e irremediablemente es parte inevitable de la condición humana. Sabemos que el duelo no es una enfermedad, ¿ya?, que se podría convertir en una enfermedad si es que no está procesado de una forma saludable, pero que no es una enfermedad, es un proceso natural y adaptativo. Es una experiencia única e intransferible. Lamentablemente el dolor, el sufrimiento es algo muy íntimo que no podemos compartir, ¿no? Lo podemos acompañar, pero lo que siente la persona o lo que sentimos cuando lo vivimos es como la huella digital, es único, ¿no? No hay dos duelos iguales, como no hay dos personas iguales, ¿no? Hablando de duelo, vamos a ir a lo básico. ¿Qué es la muerte? Si bien nos vamos a referir sabemos que hay varios tipos de pérdida y que el duelo es la pérdida por antonomasia más importante porque es la que de alguna manera va a comprometer una crisis vital más fuerte, ¿no? Pero vamos a ver que la muerte es una etapa natural dentro del ciclo de la vida, ¿ya? Y que es una parte inevitable de la condición humana. Todos los seres vivos, además de los humanos, nacen, crecen, algunos se reproducen, otros no, y mueren. O sea, tenemos un ciclo vital que parece que nos lo enseñan desde muy pequeños, pero la parte final del ciclo nos cuesta siempre hablar, nos cuesta siempre pensar y nos cuesta siempre acompañar, ¿no? O a veces, muchas veces. Entonces vemos que si bien es un proceso natural, adaptativo, vamos a ver que también la edad de la persona que fallece nos va a de alguna manera nos va a permitir poder aceptar de una manera más
más natural la muerte o nos va a impedir que aceptemos la muerte. O sea, nos cuesta más aceptar la muerte de un niño que la de un abuelo, ¿no? Por más que el abuelo siempre ha tenido, pues, inclusive más años de vida compartido, pero a la hora de la hora como que entendemos que hay un ciclo lógico, pero que de vez en cuando vemos, pues, que el orden se desbarata, ¿no? Y que de pronto, pues, una persona joven puede fallecer y una persona mayor, pues, puede durar muchos años, ¿no? Entonces, en esa condición de falta de control, vamos a ver que en el duelo no es algo que le sucede a la persona que sufre una pérdida, es lo que hacemos con lo que nos sucede. El duelo es una herida que abarca todas las dimensiones de la persona humana, ¿ya? Es una herida que hay que atender, es una herida que va a pasar un proceso desde el momento en que hay un corte de forma significativa, un corte en el corazón, hasta que llegamos a una cicatrización. Va a haber siempre una cicatriz, va a haber una huella, va a haber un legado. Entonces es importante que veamos que es todo un recorrido que va a tener que hacer la persona o vamos a tener que hacer para tener esa sensación de aceptación de que el proceso de duelo lo hemos vivido y de alguna manera lo hemos podido transitar. Entonces vamos a ver que es un proceso activo. O sea, no es un estado, no es estoy en duelo, es estoy de duelo. Hay algo que yo tengo que hacer, ¿ya? Y algo que tengo que hacer ha de llevar una serie de tareas y para ello tengo que aceptar que voy a tomar una parte activa en dicho proceso, ¿ya? Entonces, para esto vamos a ver qué es aceptar, ¿ya? Aceptar, según nos dice la Real Academia, es recibir voluntariamente o sin oposición lo que se da, se ofrece o se encarga. También nos dice que es aprobar o dar por bueno o acceder a algo, ¿no? Otra acepción es recibir o dar entrada. Hay veces que podemos, en determinadas situaciones, no aceptar, ¿no? Yo puedo no aceptar un paquete o no aceptar un trabajo, tengo cierto control. En el duelo por el fallecimiento de una persona, vemos que no hay posibilidad de devolver, no hay cero control a la hora de decidir. Es algo que viene, que la vida nos pone de frente en la realidad. También aceptar es asumir resignadamente un sacrificio, molestia o privación. Entonces vamos a ver que una en la que nos vamos a centrar es recibir o dar entrada y otra es asumir con resignación, ¿ya? Entonces vamos a ver que la aceptación es una capacidad que tenemos las personas para asumir la vida tal y como se nos presenta. Es una capacidad, luego es una cualidad, de ver los eventos que tanto los que me agradan como los que me desagradan, los que puedo tener control como los que no puedo tener control. Es la capacidad de aceptar la realidad como se nos presenta, ¿ya? Hay opciones en otro tipo de pérdidas que podemos tener cierto tipo de control. En el duelo por fallecimiento, las condiciones ya están dadas, nuestro ser querido ha fallecido, ¿no? Entonces vamos a ver que también la aceptación es una actitud, ¿no? Enfocada a aceptar situaciones que nos podemos cambiar, ¿no? Existen experiencias que no son agradables, que no nos gustaría tener que vivirlas, pero que la vida de un momento a otro pues nos las pone por delante y algo vamos a tener que hacer, ¿no? Es una habilidad que tienen las personas que aceptan las situaciones difíciles, comprometidas, que no tienen solución, no hay vuelta atrás, ¿no? Es una situación vital donde tenemos que una pregunta que la vida nos está haciendo y que le tenemos que dar una respuesta, ¿no? La aceptación es asumir la situación y afrontarla. O sea, hay un movimiento que tenemos que hacer para transitar, para iniciar un proceso de duelo. Ya para eso hay que tomar partido, hay que reconocer la realidad y hay que centrarse en la experiencia que nos toca vivir cada día como dolientes, ¿no? Vemos que hay multitud de situaciones en la vida de duelos que pueden resultar muy tristes, muy desagradables, y que muchos no tienen solución, ¿ya? El duelo por pérdida del ser querido no tiene solución, ¿ya? Entonces sí tiene procesos, sí tiene tareas, pero es irreversible, la muerte es irreversible, ¿no? Entonces vamos a ver que en la aceptación van a haber unos obstáculos
que van a estar centrados en la negación, que es negar la realidad de la pérdida, ¿no? Yo he perdido a un ser querido, pero siento que yo no estoy preparado para aceptar esa noticia, ¿no? O sea, para mí es demasiado fuerte a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel espiritual, para entender que esto me está pasando a mí, ¿no? Entonces, esta negación puede ir desde muchos niveles, desde una actitud de no querer atender, adaptarse a la nueva realidad. Puede ser que me aísle del mundo, de la vida, y quizás hasta procesos de pensamiento donde entran en juego pues esas condiciones que muchas veces, que son especialmente en el duelo anticipado, cuando yo recibo un diagnóstico de una enfermedad terminal, ¿no? Intento como un tipo de negociación. Primero digo, no, voy a pedir una segunda opinión, luego no, y si hago esto, pues quizás tenga otro pronóstico, ¿no? O sea, hay algo que todavía creo que puedo hacer en el duelo anticipado, ¿ya? Pero el tema de la negación es que cuando ya no hay nada que hacer porque la persona ya ha fallecido, nos sirve como mecanismo de defensa. O sea, no estamos preparados para aceptar la realidad en ese momento y nos va a venir como una especie de shock, ¿ya? Que la negación, que sería la otra polaridad de la aceptación, es en una fase inicial, es útil porque nos va a servir como un método adaptativo para ir procesando la noticia. Es una respuesta temporal, ya decimos que es en una primera fase del duelo, y la frase que normalmente decimos es: esto tiene que ser una pesadilla, esto no puede ser real, se han debido equivocar, ¿no? Esto no me puede estar pasando. En este primer momento, cuando de la negación tras el impacto de la noticia, nos preguntamos cómo vamos a poder seguir adelante, ¿no? Imposible, sin nuestro ser querido. Y no es que se niegue la muerte real, sino que nos invade un sentimiento de incredulidad, que no puede ser cierto, el sentir que no vamos a ver nunca más a la persona que ha fallecido, a nuestro ser querido, ¿ya? Entonces los sentimientos en esta etapa, que pueden ir desde mucha cólera, mucha impotencia, ¿no? Tratar de buscar un culpable, tratar de saber mucho más de los últimos momentos, ¿no? Querer de alguna manera tener alguna sensación de control, que suelen ser en vano porque lamentablemente ya no hay nada que hacer, ¿no? La negación es algo que nos ayuda a adaptar a esta nueva realidad sin la persona fallecida. Luego, la persona en duelo va a comenzar a sentirse como si lentamente estuviera despertando, como si la pesadilla se estuviera convirtiendo en un sueño y el sueño me hiciera despertar a esta nueva realidad. Entonces hablamos que si bien es una parte importante la negación en un primer momento, cuando se hace persistente, podría tener complicaciones. Porque ¿qué pasa? Vemos que el duelo, hacemos el símil con una herida, pero si yo estoy teniendo una herida que de alguna manera está supurando o está sangrando y yo no lo estoy atendiendo, pues eso de alguna manera luego puede complicarse con otro tipo de enfermedades, ¿ya? Con hipertensión, con algún tipo de gastritis, o sea, hay algo que el cuerpo empieza a hablar, ¿no? Entonces vamos a ver, hemos definido lo que es la aceptación, ¿no? El recibir, aceptar lo que la realidad nos pone por delante, pero la aceptación en el duelo nos va a permitir hacer las paces con el fallecimiento del ser querido y permitirnos una oportunidad de vivir sin nuestro ser querido o a pesar de su ausencia, ¿no? No significa que tenemos que estar de acuerdo con la muerte, por supuesto, aceptar no es conformarse, ¿ya? Y nos permite empezar a reflexionar en qué sentido va a tener mi vida ahora sin mi ser querido, ¿ya? Vamos a ver que consiste en que nuestro ser querido se ha ido, consiste en que debemos comprender que nos toca vivir una nueva realidad y vamos a ver que esta nueva realidad ya va a ser algo permanente, mi vida va a continuar sin mi ser querido y ahora, ¿qué voy a poder hacer? En la aceptación, así como en todas las fases del duelo,
Hay muchas preguntas, pero también hay muchas acciones que hay que empezar a tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, aceptar, se trata de convivir, se trata de empezar a la vida, ¿no? De nuevo con una serie de sentimientos, con una serie de nostalgias, ¿no? Pero empezamos un poquito a depositar energías en esos espacios de contención a través de la familia, en nosotros mismos, ¿no? Y vamos estableciendo una relación distinta con la persona fallecida y con la vida. O sea, aceptar también me va a transformar en este proceso que voy a vivir y que vamos a ver que, como decíamos, que no es conformarse. Aceptar tampoco es olvidar, que es uno de los miedos que inicialmente se puede tener en el duelo, ¿no? O sea, que yo llegue a olvidar a mi ser querido, ¿no? No, en absoluto. Es reubicarlo en un espacio donde el ser querido tiene su lugar, ¿no? Aceptar no es perder la esperanza en la vida, ¿no? Muchas veces en situaciones pues, que mueren, que no encuentran los cuerpos, pues el aceptar es como perder la esperanza de que pueda estar con vida, ¿no? Entonces se resisten a pensar que su ser querido ha fallecido, ¿no? Pero aceptar no es perder la esperanza en la vida. Entonces vamos a ver la otra polaridad, que si bien forma parte de la aceptación, ¿ya? Que llamamos la resignación. ¿Y la resignación qué produce? La resignación se produce cuando no toleramos la situación. Yo no acepto que mi ser querido haya fallecido, ¿ya? Pero no solo en un inicio que hablábamos que era un mecanismo de defensa, sino que te va transcurriendo el tiempo y yo sigo negando la muerte de mi ser querido. Eso me imposibilita a hacer una serie de tareas, a tomar una proactividad, ¿no? Entonces tomo una actitud más reactiva, más orientada a la lamentación, al victimismo y pensando que el tiempo me va a sanar y que el tiempo se va a encargar de poner todas las cosas pues nuevamente en otro orden, pero sin yo hacer nada, ¿no? Entonces vemos que el tiempo en el duelo, que es un tema muy importante porque es un tiempo interno, ¿no? No hay una definición de que el duelo pues dura un año, ¿no? El duelo dura un tiempo interno que en cada persona va a ser diferente, pero si bien es cierto que tiene una serie de tareas, muchas veces cuando pensamos que el tiempo lo va a arreglar, pues vemos que el tiempo no hace nada, sino lo que hacemos nosotros en ese tiempo, ¿ya? Nosotros podemos tener la habitación del ser querido pues intacta, pero claro, esa habitación mientras tampoco no entre en un movimiento, no entre en adaptar la casa también a otras circunstancias donde el ser querido no está, pues todo sigue como congelado, ¿no? Y eso sí se puede complicar. Entonces vemos que para muchas personas la resignación es muy triste, caigo en este victimismo, ¿no? Es como un refugio donde yo me aíslo de la vida, donde pienso que ya la vida no tiene sentido, donde ya para qué, ¿no? Y de alguna manera ahí la muerte de un ser querido puede llegar a matar. O sea, muchas personas, bueno, algunas personas que pueden caer en esta resignación, en este victimismo, yo creo que todos hemos escuchado en algún caso que murió de pena, ¿no? Hay veces que la pena llega a matar, ¿no? Si es que no se le da un tratamiento, un acompañamiento que nos pueda ayudar a ver la vida con otra óptica. Entonces vemos que la resignación en el duelo uno cede, ¿no? Se deja de combatir, se pierde la esperanza de poder hacer algo más. Ya está todo hecho y yo no puedo hacer nada, más que esperar que algo cambie de fuera, pero no nada interno que yo pueda movilizar. Entonces la diferencia, si bien entre aceptación y resignación pareciera que son intercambiables, pero tienen dos caminos muy distintos. Vemos que una vez que la intensidad inicial ha disminuido, ya cuando ya el impacto de la noticia lo he podido un poquito despertar, ya no pienso que es una pesadilla, empiezo a tener como una visión más amplia de la relación con él, ¿no? Y entonces se abren los grandes procesos, o sea, al decir yo tengo que hacer algo, voy a tener que ver cómo me reorganizo, ¿no? Y empezar este camino del duelo, ¿no? Pero que se necesita la aceptación,
para tomar un papel activo y para poder de alguna manera transitar de una forma saludable este camino de reconstrucción que nos va a tocar transitar y que va a ser importante para que lo vivamos de una manera saludable, ¿no? Entonces vamos a ver que la voluntad y la decisión son muy importantes, ¿no? en el camino del duelo, y que el doliente se va a encontrar en un momento en que va a tener que decidir si acepto que mi realidad ha cambiado y que voy a tener que hacer algo, o me resigno y no hago nada y le dejo al tiempo la condición de que se encargue, ¿ya? Entonces es complicado ya esta segunda opción, porque vemos que no solo no hay crecimiento, sino además hay riesgo, ¿no? Hay riesgo de poder caer en una depresión, hay riesgo de poder caer en alguna adicción, ¿no? Para de alguna manera anestesiar el dolor que puedo estar sintiendo. Entonces vamos a ver que la opción saludable es aceptar, ¿no? La aceptación significa ver y asimilar las cosas tal y como son, ¿ya? La aceptación en el duelo tiene que ver con reconocer la realidad como es ahora, ¿ya? Estoy ahora, qué me está sucediendo ahora, qué puedo hacer ahora, ¿no? Es una actitud que viene de la voluntad, ¿ya? De ver lo que es, de vivir, de decidir, ¿ya? Y de tratar de poco a poco ir cogiendo decisiones, acciones, ¿no? Que me ayudan un poquito a ir reconectando con la vida en esta nueva etapa, ¿ya? En la resignación hablábamos de que era un camino pasivo, ¿no? Que tiene más que ver con aguantar, ¿no? La sensación de que yo no puedo hacer nada frente a lo que ha ocurrido, yo soy una víctima y yo no puedo hacer más, ¿no? Entonces crea una distancia con la vida, con el entorno social, ¿no? Y se limita a sobrevivir, ¿no? Es una vida que lamentablemente hay muy poquito crecimiento y sí riesgo, como comentaba. Entonces, por supuesto que aceptar la realidad de la pérdida no es fácil, ¿no? Es todo un proceso, ya que requiere del trabajo, que requiere de la intención, que requiere pasar pues, por toda la expresión emocional que el duelo implica, ¿no? Desde la ira que hablábamos en un primer momento, ¿no? Ligada a la negación de que esto no me puede suceder a mí, que tengo que echar la culpa a alguien, y cuando no encuentro a nadie a quien echar la culpa, pues la vuelvo hacia mí y siento que eso se convierte en culpa mía, ¿no? Entonces, todo eso va a haberlo que ir digiriendo, va a irlo expresando, sanando, a medida que tengo un entorno o tengo un espacio de contención donde puedo conversar sobre lo que me pasa, ¿no? Entonces va a requerir de un tiempo para que todos estos procesos puedan desarrollarse. Vamos un poquito hablamos de que la resignación y la aceptación mantienen al inicio una línea muy sutil de división, pero que tiene que ver con volver a recuperar la ilusión por la vida y volverse a implicar pues, con nuevos proyectos, con nuevas relaciones, ¿no? La vida, mientras estemos aquí, yo creo que algo tendremos que hacer, ¿no? Y siempre es el para qué estoy yo viviendo esta situación, ¿no? ¿Qué sentido tiene, ¿no? Vamos a ver que dentro de que veíamos de las acepciones que tiene, según la Real Academia, la palabra duelo, una era desafío, combate, ¿no? Y realmente Viktor Frankl nos habla ya con gran certeza, ¿no? Dentro de todo el análisis existencial que hace en su libro El hombre en busca de sentido, ¿no? Que nos dice que cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, tenemos el reto de cambiarnos a nosotros mismos. Entonces, la realidad es la que es, la realidad es que mi ser querido ha fallecido y lo único que yo puedo hacer para salir o para crecer, porque hay un crecimiento, por supuesto, de esta situación es cambiarme a mí misma, ¿no? Entonces hay un trabajo, hay un desafío, hay un reto, que por supuesto todo es poquito a poco, todo es hay veces que sentimos que retrocedemos, hay veces que sentimos que avanzamos 2 pasitos y retrocedemos otro, pero un poquito con esa sensación de que es algo que me va a tocar vivir y que no hay atajos, ¿ya? O sea, no porque de alguna manera quiera, ¿no?
correr más rápido. Muchas veces pues hasta se piensa, no, yo me cambio de casa y ahí sí ya me olvido un poquito de la situación, cuando es un tema interno. O sea, por más que me cambie de casa o me cambie de país o me cambie de provincia, el dolor lo voy a llevar porque es algo muy íntimo, es algo que me va a tocar a mí transitar, ¿no? Entonces vemos, inclusive que en algunos profesionales también, colegas que trabajan especialistas en este tema, que en vez de dolientes a las personas que están transitando el duelo le llaman duelistas, ¿no? Porque sí es ese duelo con uno mismo, ¿ya? Que entre la aceptación y la resignación escogen la labor activa de vivir este desafío que es adaptarse a esta nueva realidad sin el ser querido, ¿no? Vemos que dentro de este recorrido, ¿ya? Que es un recorrido que lleva su tiempo, que lleva su esfuerzo, que lleva su nivel de conciencia, pues hay un crecimiento personal importante. O sea, el duelo, el pasar una crisis vital, como es el duelo, que afecta a todas las dimensiones de la persona humana, incluida la espiritual, ¿no? Porque también me cuestiona, ¿no?, mis creencias, pues va a ser un camino que me va a remover entera, ¿no? Va a ser como una metamorfosis, ¿no?, que desde la herida hasta la cicatriz voy a tener que transitar. Entonces vemos que va a haber este crecimiento, que dentro de las opciones que podemos escoger después de la pérdida de un ser querido, pues quizás ser peores en el sentido de no avanzar en el proceso vital, ¿no? De no haber aprendido de mi pérdida lo que la vida me puede pedir en esta etapa, ¿no? Quizás nos endurece el corazón, ¿no? El coger el camino de la resignación nos debilita, ¿no? Y vemos que coger el camino o el desafío, ¿no?, de aceptar la realidad, ¿no?, nos hace más resilientes, nos hace más humildes, nos hace más solidarios, nos hace más felices. Muchas veces también vemos que nos hemos transformado en otra persona, o sea que todo el recorrido que hemos hecho esta semana, que terminábamos un grupo de acompañamiento a personas en duelo, pues una de las participantes nos decía, mira, yo antes de que falleciera mi marido, yo era una persona muy alegre, su marido había fallecido hacía un año, tenía mucha energía. Dice, y ahora después de un año no soy ni la misma. Dice, pero siento una paz tan grande, y cómo la vida también nos va poniendo a cada uno lo que necesitamos en cada momento, ¿no? Porque después de haber transitado pues estas tormentas internas y demás, pues que ahora sintiera esta paz y esa tranquilidad para vivir esta etapa, pues hasta donde la vida le permita, ¿no? Entonces, dentro de las sugerencias, aquí un poquito vemos que cuando uno pasa por una situación de pérdida de un ser querido, esta situación se pasa de forma individual, pero también de forma familiar. Para todos en la familia ha perdido un ser querido y cada uno va a vivir su duelo de forma diferente. Igual unos pueden estar en negación, yo estoy mientras tanto en aceptación, ¿no? Cada uno tiene su proceso. Y es importante, pues al menos que haya un espacio y unas condiciones donde poder hablar de lo que me pasa, poder hablar de lo que siento, poder hablar de lo que me gustaría y no me gustaría hacer, ¿no? De hablar de mis necesidades, ¿no? Voy a dar unas pequeñas tips de cómo acompañar a alguien, ¿no?, dentro de la familia o dentro de las amistades que están en duelo y que son así como unos primeros auxilios muy básicos, pero que consiste en respetar su dolor, o sea, dejarle que él hable de lo que no corregir, no aconsejar, no tratar de alguna manera absorber su duelo y cargarlo yo, sino hay que dejarle, hay que respetarle, ¿no? Hay que transmitirle calma, por supuesto, dedicarle tiempo, escucharle con la vista, escucharle con los oídos, escucharle con la posición corporal, ¿no? Ser muy paciente, tranquilo, ¿no? Hay momentos porque hay situaciones de expresión emocional, ¿no?, que no nos gusta ver o de alguna manera nos afecta, ¿no?, y nos contagia. Tratar de no aconsejar, o sea, nadie es más experto en su persona y en su duelo que el mismo doliente, ¿no? Y en el caso que no haya un entorno de contención donde poder avanzar con su proceso, ¿no?, pues animarle a buscar ayuda.
Entonces, dentro de animarle a buscar ayuda, es la opción que de alguna manera proponemos en este curso de acompañamiento a personas en duelo, que vamos ya por la tercera edición. Un poquito, damos pues un poco las pautas de lo que se necesita saber del duelo, de lo que se necesita desaprender, ¿no? Para poder acompañar de una forma más eficaz, más efectiva a una persona que está en duelo. El duelo, normalmente hablábamos de que es un proceso natural y adaptativo, luego no necesita un acompañamiento profesional. Pero si no hay un entorno saludable, si la persona está dando algún signo de aislamiento o hay mucha alteración de constantes vitales como no puede dormir bien o deja de comer o rompe estructuras de sueño, de comidas, ¿no? Come a cualquier hora o deja de comer, o sea, cuando hay signos físicos que empiezan a dar señales de alerta, ahí ya sí hay que tratar de alguna manera de que tenga un acompañamiento más profesional, ¿ya? Entonces, es un poco la presentación, el webinar de hoy, y pasamos, si quieren, a un turno de preguntas, por si quieren o alguna reflexión que quieran compartir, así que un poquito entre todos vamos a avanzar en este tema. Muy bien, Elena, muchísimas gracias por haber compartido este tema tan importante y darnos, bueno, estas pautas que de alguna forma pues, contribuyen a poder hacer este proceso de sanación emocional que es tan necesario, ¿no? Y tan fundamental en la vida de todas las personas que hemos sufrido una situación de pérdida, como lo has podido mencionar, ¿no? Tal vez destacar lo que mencionaste también, que el duelo no es solamente por la pérdida física de una persona porque haya fallecido, sino también tiene que ver con la pérdida de una relación, la pérdida de trabajo, ¿no? Situaciones que son tan importantes para nosotros. De pronto podrías compartirnos un poquito más sobre eso. Claro que sí, incluso en pandemia pues hemos visto múltiples pérdidas, ¿no? Hemos visto que quizás en la misma familia no solo ha fallecido una persona, sino más de una, que no solo ha fallecido la persona, sino que además pues también ha habido dificultades o no renovaciones de contrato, ¿no? Como que se dan varias pérdidas a la vez. O sea, el duelo es un proceso que se vive, ¿no? El duelo por un ser querido que ha fallecido, pero que también estamos teniendo múltiples pérdidas muchas veces al mismo tiempo, ¿no? Entonces, todos los procesos de duelo, puede ser de trabajo, puede ser de salida de un país forzoso, situaciones en las que sentimos que hemos perdido, cambios de colegio, cambios de trabajo, cambios de pareja, ¿no? Todos estos hay una sensación de dolor, ¿ya? Y todas llevan las mismas posibilidades de resignarme o aceptar. Yo puedo resignarme y decir, bueno, yo no voy a hacer nada, voy a llorar mi tristeza, pero no voy a salir a la vida, no me voy a seguir relacionando, ¿no? O aceptar y decir, bueno, la vida me está haciendo una pregunta y yo tengo que responder, ¿no? ¿Y qué voy a responder, ¿no? Entonces, yo creo que hay algo ahí que sí es importante que tengamos en cuenta, que dentro de que estamos abatidos por el dolor, dentro de que el cuerpo está cansado pues de tanto impacto emocional, que sí tenemos que empezar un proceso activo, ¿no? De tomar decisiones, de hacer una serie de tareas, ¿no? Que es importante para que uno sienta, eso no quita que porque yo vuelvo a la vida activa, me voy a olvidar de mi ser querido, que es uno de los miedos que tiene uno en el duelo, ¿no? Me voy a olvidar de mi pareja o me voy a aceptar que me han botado del trabajo. Bueno, por supuesto que no, pero que sí la vida me está pidiendo que tengo que poner de mí para seguir en esta nueva etapa sin lo que he perdido, que es cierto que he perdido mucho, pero que también hay mucho que me puedo encontrar por el camino que también me va a permitir crecer, me va a permitir integrar, ¿no? Y que eso yo creo que es las posibilidades que nos da la vida a todos, ¿no? En situaciones límite que pareciera que el mundo se nos viene abajo, pero que siempre vamos encontrando una lucecita por donde poder iluminar los caminos, ¿no? Muchas gracias, Elena. Y te comparto una pregunta que nos hace llegar Lucero. ¿El trabajo de duelo en infantes tiene un proceso similar al de adultos? ¿Hay alguna característica especial?
Asimismo pregunta, ¿se podría hablar de duelo respecto a un infante que vive la ruptura de la relación amorosa de sus papás? Los niños son esponjitas, siempre respondo un poquito lo mismo, y van a un poquito a impregnarse de cómo lo estén viviendo sus padres, ¿ya? O sea, dentro de una situación de ruptura parental, ¿no? Lo importante es que el niño se le dé el acompañamiento necesario. Si en la casa no hay, pues quizás hay otra figura que pueda ser una abuela, una tía, que le dé esa sensación de tutor, ¿no? Que en estos momentos le puede acompañar, ¿ya? Con los niños se trabaja con distintas herramientas, se trabaja dependiendo de las edades, se trabaja con cuentos, se trabaja con arte, ¿sí? Con arte como dibujos. Lo importante es que el niño se sienta en un espacio de contención donde pueda también estar informado de lo que está pasando, porque muchas veces se intenta ocultarle la realidad al niño, hay que decírsela ajustada a su edad, ¿ya? Pero al niño no hay que ocultar ni que ha fallecido el abuelito, sí hay que hablarle despacito, hay que hablarle a su nivel, pero la sensación de esa protección, de tener el contacto con alguna persona en el que sienta que tiene confianza. Y si hay señales, como hablábamos, el niño deja de comer, hay pues reducción en su rendimiento académico, si hay algún tipo de señal que empiecen a despertar alertas, pues eso sí hay que llevarlo a un profesional. Los niños son muy buenos observadores, pero sí hay que ayudarles a interpretar la realidad. ¿Ya? Perfecto. Elena, tenemos otra pregunta. Luis nos pregunta, ¿qué hacer mínimamente cuando se dan procesos múltiples de pérdida? Normalmente si vienen a consulta profesional, se les habla un poquito de cuál es su preocupación más importante y normalmente nosotros trabajamos con la última pérdida, ¿ya? Y con la última, todas las pérdidas de alguna manera se unen a pérdidas anteriores. Por eso es importante también hacer la historia de pérdidas que hacemos en el curso, ¿no? Damos la pauta de cómo realizar una historia de pérdidas, porque de esas pérdidas también hay elementos que nos van a ayudar a transitar la pérdida actual, ¿ya? Entonces, cuando hay pérdidas múltiples, pues igual la persona, si he perdido trabajo y he perdido a mi esposa y estoy muy preocupada porque, claro, la situación económica pues no la tengo resuelta y encima tengo el dolor de no tener a mi esposa que de alguna manera me apoyaría en este tránsito, pues entonces habrá que hablar con él, qué es lo que más te preocupa, cómo lo estás llevando, qué podrías hacer, ¿no? Y que la persona un poco empiece a clarificar un poco su escenario actual, ¿no? Su realidad actual y que pueda ir viendo por dónde empezar su proceso, ¿no? De cambio, de adaptación. Bien, Elena, tenemos dos preguntas más. José Luis nos hace llegar. ¿Qué tiempo es el estimado para superar el duelo, más allá del proceso de cada uno? ¿Cómo puedo considerar que ese duelo se está llevando de la mejor manera? El proceso de duelo, como hablábamos, el tiempo no es un tiempo, no es un tiempo cronológico, es un tiempo interno, ¿ya? Porque el proceso de duelo va a depender de varios determinantes, desde el impacto del tipo de muerte que ha tenido mi ser querido, o sea, no es lo mismo una persona o un abuelo que yo le acompañaba en su fase terminal, porque ha tenido pues algo degenerativo que de a poquito se ha ido muriendo, que yo ya me he ido preparando, que por un accidente o por un COVID, que prácticamente han sido muertes traumáticas, violentas, rápidas, ¿no? Entonces va a depender, sobre todo para mí, hay un elemento que tiene mucho peso, que es el apego, el vínculo que yo tenía con mi ser querido. O sea, si bien es cierto que dentro de la familia a todos se nos ha muerto, para mi madre será su esposo, para mis hermanos es igual su padre, pero el vínculo que teníamos con el ser querido es diferente, porque es un vínculo personal. Entonces, la salud de ese vínculo también me va a ayudar o favorecer, ¿no? Si es un vínculo muy,
muy ambivalente, ¿no? De que en unos momentos estaba y en otros momentos me protegía mucho y en otros momentos no me protegía tanto, si no me permitía la autonomía, ¿no? Entonces voy a ver que va a haber elementos que van a facilitar o complicar. Condiciones de personalidad, historias de pérdida, o sea, hay muchas variables que van a valerse, ¿no? Sobre todo, importante que uno no se sienta solo, que uno sienta que también puede depositar su confianza, donde expresar, donde conversar sobre lo que le está sucediendo. Pero sí, o sea, siempre decimos que el primer año es muy importante porque es el primer año de todo. Es el primer año de su cumpleaños, es las primeras navidades, el primer día del padre, en el caso de ser el padre. Entonces son fechas que nos vuelven un poquito a levantar la costrita que se estaba haciendo, ¿no? Y que vuelve a suturar un poquito, ¿ya? Pero poco a poco esa cicatriz va a ir tomando más fuerza. Y llegará un momento en que podamos agradecer a la vida pues haber compartido tantos años con este ser querido, haber aprendido tanto, que nos ha dejado un legado, ¿no? Que hay algo que llevamos nosotros por haber tenido la suerte de compartir ese pedazo de vida con él, ¿no? Y con ella, y que eso lo entendemos y lo integramos así. Elena, terminamos con esta última pregunta y es, Pilar, ¿cuál sería el trabajo de acompañamiento en el caso de adultos mayores que se enfrentan a la pérdida de su hijo? Adultos mayores, pérdida de hijo. Así es, correcto. ¿Y cuál sería, cuál es la pregunta? ¿Cuál sería el trabajo de acompañamiento que necesitarían en el caso de adultos mayores que se enfrentan a la pérdida de su hijo? Mira, nosotros dentro del programa del Centro de Escucha tenemos un programa de acompañamiento a personas en duelo, donde es un grupo cerrado, es un grupo de apoyo, ¿ya? No es, hay distintos grupos, ¿no? Que se reúnen para trabajar el tema de pérdidas, ¿no? Por fallecimiento. Y nosotros, si bien es cierto que en esos grupos admitimos cualquier tipo de vínculo con la persona que ha fallecido, también hay grupos específicos que trabajan solo hijos, o sea, van los padres que han perdido hijos. Son espacios muy donde todos hablan el mismo idioma, o sea, por supuesto que cada dolor es íntimo porque hablamos de que el vínculo con su hijo era diferente del hijo, ¿no? Hay muchas, es único, ¿no? Lo que están transitando, pero son espacios que pueden ayudar mucho. Hay situaciones a veces, ¿no? Que uno piensa que el duelo es algo patológico. Hablamos de que el duelo es un proceso natural y adaptativo. Y entonces quieren ir al médico para que les dé una pastilla que les quite la pena, la tristeza, ¿no? Pero lamentablemente no hay atajos. En un proceso de duelo se necesita transitar, se necesita pues llorar mucho, secarse, ¿no? De las lágrimas, de que lleguen a secarse. Muchas veces manejar la culpa, manejar la ira, ¿no? Manejar ese miedo, ¿no? A la vida sin mi hijo, la vida sin mi ser querido. Entonces, habemos profesionales también que acompañamos pues, a personas en duelo de forma individual y hay muchas opciones, pero normalmente el entorno natural, a no ser que haya alguna dificultad, es la familia. ¿Ya? Son momentos pues, muy fuertes porque además en un duelo por un hijo, pues la salud del vínculo matrimonial pues también se pone a veces a prueba, ¿no? Porque se culpabiliza el uno al otro, que pudo hacer algo diferente y que esa sensación que nos gusta tener de control a veces, como si nosotros pudiéramos definir o hacernos cargo de lo que ha sucedido como si pudiéramos haber escogido, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Elena. Queremos aprovechar también para compartir con todos ustedes y invitarlos, animarlos a que se inscriban en este curso, acompañamiento en proceso de duelos, que va a estar a cargo de Elena y también de Luis García. Ambos van a acompañar el desarrollo de este tema tan importante que hoy ha podido compartir Elena, digamos, algún extracto a nivel de como una breve invitación para motivarnos, ¿no? A seguir trabajando en este aspecto tan personal que es el poder superar la situación de duelo. Bien,
Agradecemos muchísimo a cada uno la participación en este evento. Estaremos encantados de poder atender sus consultas. Hemos hecho llegar a través del chat el enlace con la invitación para que puedan participar y que encuentren mayores detalles también de los contenidos y el desarrollo temático que se está dando, que se va a dar en el curso. Muchísimas gracias nuevamente, Elena. Un saludo, Luis, que te veo. Ya estaremos próximamente iniciando el curso. Muy buenas noches con todos. Que tengamos... Muchas gracias a todos por la escucha y bueno, pues animarles si tienen interés. Es un tema muy importante de crecimiento, pero no solo para el doliente, sino para la persona que acompaña. O sea, cada persona que vamos a acompañar nos enseña mucho. Es un privilegio meternos a rozar casi el alma humana y la verdad pues animarles si tienen este gusanillo y esa necesidad de acompañar a veces también a amistades, a familiares o en consulta, ¿no? Gracias. Muy buenas noches.